Muy buenos días. ¿Se puede escuchar? Buen día, licenciado, sí. Bien, entonces comenzaremos. Les compartiré un poco esto. Ya está. Estimo que se puede ver. La anterior clase hemos visto un poco de esto, ¿no? De sobrecarga, constructores y cómo armar los ejercicios. Cómo empezar a utilizar. Entonces justo eso haremos. Nos faltaba hacer algunos ejercicios y de repente algunos conceptos más por ahí tengamos que agregar. ¿Listo? Entonces, para hacer algunos ejemplitos de cómo aplicar todos esos conceptos que hemos ido viendo, vamos a hacer algo entendible, por ejemplo, con estos ejercicios, para hacerlo rápido, ¿no? Para copiar y pegar y no demorar mucho tiempo. Entonces, haremos estos mismos ejercicios, pero ya con programación orientada a objetos. Así como queda, sería como una programación estructurada, ¿no? Aquí empieza y aquí termina, y eso es todo, ¿no? En nuestro caso necesitamos aplicar algunos objetos, algunas clases que tengan sus métodos y todo eso, ¿no? Entonces haremos eso. Un pequeño ejemplo, a ver, trataremos de hacer con uno, dos o tres ejercicios. Para que se entienda, haremos aquí. Esto de aquí. Haremos esto. Vamos a tener una clase principal. Le llamaremos nuestra clase que sea el principal, ¿no? Que tiene sus atributos, métodos, ya sabemos, ¿no? Ahora haremos esto. Nos crearemos clases secundarias o subclases si quieren, o programas diferentes. A ver, inicialmente probaremos para dos y si nos alcanza el tiempo podemos aumentar un poco más. Incluso hasta por ahí podríamos ir agregando. Y que sea la clase, por ejemplo, lo llamaremos ejercicio 1, la clase ejercicio 2, la clase ejercicio 3. Igualito, ¿no? Tiene su atributo, método, atributo, método, atributo, método. Ahora lo que vamos a hacer es estos ejercicios, el ejercicio 1, 2 y 3, haremos estos ejercicios de aquí. Por ejemplo, el 1, que son sencillitos, ¿no? Vamos a ver si cambiamos por otros. El ejercicio 2 y el ejercicio 3. Ahora regresaremos aquí. Entonces, esos ejercicios lo vamos a resolver en estas clases. Aquí vamos a resolver. Aquí va a estar eso. Pero ya sabemos que directamente estas clases no podemos ejecutar. Aquí le agregaremos. Porque el único que se ejecuta es este. Estos no puedo ejecutarlos. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos de repente aquí un pequeño menú y todo eso. Y poder acceder si es que yo quiero resolver el ejercicio 1. Resolver el ejercicio 1, ¿no?
Si yo quiero el ejercicio 2, hago el 2, y si quiero, hago el ejercicio 3. Entonces, para eso aquí en mi principal podría colocar un pequeño menú, ¿no? Donde estén las opciones. Opción 1, que sea el ejercicio 1, opción 2, ejercicio 2, opción 3, ejercicio 3, opción 4, salir, por ejemplo, ¿no? Y aquí que diga escoger número, por ejemplo, ¿no? Escoger número. Y que introduzca por teclado si es que quiere el ejercicio 1, que resuelve el ejercicio 1, ¿no? Y nos muestra el resultado. Si quiere el ejercicio 2, que resuelve el ejercicio 2 y que regrese al principal, ¿no? Entonces haremos bajo esta estructura un principal y vamos a tener otras clases donde van a estar los ejercicios. Y estos lo vamos a ejecutar desde el principal. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso haremos directamente en NetBeans. Aquí. Entonces nos crearemos un proyecto. Archivo, proyecto y Java aplicaciones. Y le pondremos a esto que sea el proyecto, el nombre del proyecto, ejercicios. Y le pondremos C, es el paralelo C. Y aquí la clase principal le pondremos principal. Ya está, ¿no? Ahora ya tengo mi principal. Estos comentarios lo puedo borrar. Y ya está. Aquí está ejercicio C. Debe estar por aquí. Aquí está. Ahora nos crearemos estas otras clases. Clic derecho aquí, nuevo y Java Class. Y el nombre, que sea EJ1. Y finalizar. Y ya está la primera clase para el ejercicio 1. Y podemos agregar para los siguientes. Este que es el EJ2. Quitaremos estos comentarios. Y nos crearemos uno más. El ejercicio 3. Y ya está. Ya tenemos, ¿no?, el principal y los 3 ejercicios. Entonces podemos empezar por cualquiera, ¿no? Hacer el ejercicio o el principal. A ver, haremos un ejercicio de estos, ¿no? ¿Cómo podríamos transcribir o volver a hacer, ¿no?, estos ejercicios de aquí? Por ejemplo, el primero que sea este. Este es sencillito para no enredarnos y no perdernos. Simplemente es pedir el radio de un círculo. Entonces esto lo voy a copiar. Y aquí arriba en ejercicio 1. Entonces este va a ser nuestra clase. Esto es lo que va a resolver. Entonces vamos a ir viendo cómo teníamos que armar. Colocábamos sus atributos y aquí abajo los métodos. No, aquí eran
las variables y las acciones que va a realizar. Para este caso, ¿qué variables voy a necesitar? Para calcular el área solo necesito el radio. Entonces le pondré esa misma r y además que sea int y de repente ahí nomás, ¿no? ¿Qué más voy a necesitar? Esta a. También le pondremos int a. Ahora, en este ejercicio, algunos detallitos que me olvidaba explicarles. Estas variables, si no coloco algún otro modificador aquí por delante, esto asume que es público. Cuando es público, estas variables lo puedo utilizar a través de objetos desde otra clase, eso ya hemos visto, ¿no? Entonces se puede utilizar. Pero bueno, si lo coloco así, es lo mismo, ¿no? Por defecto lo pone público. Puedo colocarle privado. Y cuando va a ser privado, solo va a funcionar estas variables aquí. Desde aquí no voy a poder utilizar, ¿no? Una pequeña diferencia. ¿No? Entonces vamos a tener esos dos atributos. Y en los métodos, haremos uno que sea público, void, y este que sea calcular área. Y para calcular el área, esta es nuestra fórmula, ¿no? Algo así quedaría. Pero este valorcito de aquí podríamos ver soluciones a esto, ¿no? Me dice no reconoce y todo eso. Podríamos colocar directamente su valor o crear una constante y asignarle el valor de pi y hacer el cálculo, ¿no? O como estaba por aquí, podemos utilizar la función matemática, mat.pi. Entonces podríamos utilizar este mismo. Vamos a regresar y vamos a colocar. Y algo así nos quedaría, ¿no? ¿Qué más nos faltaría por aquí? Ya tenemos estos dos valores, estos dos valores. Después de esto, algo igual que creo que no les he mostrado en la anterior clase, es que podemos generar algunos códigos de manera directa. Por ejemplo, puedo hacerle clic derecho aquí, en esta área de trabajo, y puedo insertar código. Y me sale esta pequeña ventana. Aquí puedo colocar algunos constructores. Ya me lo puede crear el código y puedo decir de quiénes voy a crear el constructor. Por ejemplo, puedo hacer del radio, ¿no? Y generar. Y de manera automática me coloca el código. Y hemos visto, ¿no? Del constructor tiene el mismo nombre, solo es público. Y además puedo necesitar algún parámetro. ¿No? Entonces puedo generar directamente el constructor, ¿no? Entre uno de sus métodos, constructor y además sobrecargado, ¿no? También puedo hacer esto de aquí, insertar código, y esto de getter y setter, que creo que no les había mostrado esto. Por ejemplo, el getter
por ejemplo, del área, colocaremos. Igual me da las opciones, ¿no? De qué variable quiero generar un método. Voy a generar y justo este get voy a generar de esto. Si se fijan, es otro método. Este es de tipo int y me devuelve un valor. ¿No? Eso es lo que hace. Directamente me genera el código. Este detallito del get, ¿para qué se hace? Justamente para esto. Normalmente estos atributos se colocan en privado. Podría dejarlo así, ¿no? O hacerlo público. Uno que sea privado y otro que sea público. Y hemos visto esa diferencia. El privado solo va a funcionar en esta clase. El público lo voy a poder utilizar en otras clases, ¿no? Pero normalmente estos atributos se hacen en privado. Pero cuando es privado, ya no puedo, desde el principal, por ejemplo, ya no puedo utilizar estas variables. Entonces, para poder utilizar, justamente, hay estos métodos get. Por ejemplo, este get. Si yo necesito utilizar esta variable, o necesito saber cuánto vale, desde aquí directamente la variable no voy a poder acceder. Pero sí voy a poder acceder a través de este método get y voy a recuperar el valor de a. Para eso es este método. Lo colocaremos aquí. Este es un método get. Entonces, de esta forma puedo recuperar este valor. Desde el principal puedo entrar aquí y sacar este valor, ¿no? Ahora, desde el principal, si es que quiero modificar este valor, quiero asignarle algún valor. Entonces, para asignar un valor, si es que esto está en privado, también hay el otro método. Hacemos clic derecho aquí, insertar código, y está el set. Set dice, ¿y qué variables quiero? Por ejemplo, el radio. Y me sale este otro método. Y solo vamos a copiar por aquí, método, este ya sería el set. Este set, ¿para qué me sirve? Y ya viendo un poco esto, ¿no? Este es de tipo void y necesita estos parámetros. Eso quiere decir que desde el principal puedo acceder a este método set y asignarle algún valor a r y asignarle justamente a esta variable algún valor, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, esos dos métodos también podemos ir utilizando. Estos dos casos es justamente cuando esto está en privado. No tengo acceso a r y a a. Desde afuera no puedo entrar aquí para cambiar r o para ver r o esta a. Entonces, para hacer eso, puedo acceder a estas variables a través de métodos. Con el get voy a ver qué valor tiene esa variable y con el set voy a asignarle un valor, ¿no? Y todo eso desde la clase principal. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué más? Aquí me sale un error. Solucionaremos este. Bueno, aquí me dice, y esto es importante, ¿no? La sugerencia y analizar un poco las variables. Aquí me dice que hay error entre el cambio del tipo de dato. Me dice que esto es entero, pero mat.py esto me saca en tipo flotante, si quiero, no de tipo doble. Entonces me sugiere que esto sea doble. Y este también. Y ya no tenemos el error. Pero
aquí abajo este método get también que sea doble. Y ya está. Ya tendríamos nuestro primer ejercicio resuelto. Simplemente es declarar las variables, declarar sus métodos o hacer su fórmula si quieren. Y si necesito, agregarle el constructor. Y si necesito, agregarle un método get. Si necesito un método set. Entonces, eso ya son opcionales, ¿no? Eso ya depende a mi ejercicio cómo quiero hacer, ¿no? Pero lo más principal sería tener sus variables y tener un método donde haga el cálculo, ¿no?, que necesite. Esto sería lo esencial. Ya estos, dependiendo al ejercicio que yo haga, dependiendo a cómo quiero resolver, puedo o no puedo utilizar, ¿no? Eso mucho depende. Entonces, hasta ahí ya estaría este ejercicio. Entonces, hasta ahí veremos ahora el principal. Este es nuestro principal. Y empezaremos a mostrar mensajes. Por ejemplo, que diga lo que hemos puesto, ese menú, ¿no? Que diga 1 y que sea el calcular área, ¿no? Ya está, no tengo más opciones por el momento. Entonces haré otro sistema y le pondré la opción 2 que sea salir. Haré otro sistema y aquí le pondremos o directamente, ¿no? Le pondremos introducir un número y además esto que vaya así nomás y ya está, ¿no? A ver, hasta ahí veremos. Errores y errores y errores. Me faltaba todavía hacer esto. Y a ver, veremos qué está pasando. Ahora sí. Y ya estaría, ¿no? Mi menú. Algo así sería. Opción 1, calcular área. Opción 2, salir. Introducir un número, ¿no? Si quiero salir del programa, debería presionar un 2. Si quiero ejecutar este cálculo, ingresar un 1, ¿no? Algo así. Entonces, continuaremos. Aquí necesito, aquí arriba lo vamos a colocar. Como necesitamos introducir, le vamos a colocar el escáner. Escáner y le ponemos escáner igual nuevo system in y vamos a importar esto. Ya está, simplemente es el escáner, ¿no? Para habilitar nuestro teclado. Y aquí podemos introducir scanner.nextInt le colocaremos. Y eso colocaremos int número igual a escáner. Y ya está, aquí ya voy a introducir un número. Ahora, dependiendo a ese número, voy a hacer algún cálculo. Entonces, una forma fácil, sencilla, sería colocar un switch.
y colocar número. Ya está. Y aquí le pondremos, en caso que sea 1, y terminaremos, ¿no? En caso que sea 2, break, y el default break. Así va a quedar nuestro switch. Entonces lo que vamos a hacer es comparar este número. El número que voy a introducir desde aquí, ¿no? Me dice introducir número. Si es que es 1, que calcule el área. Si es que es 2, que se salga del sistemita, ¿no? Y si es otro número que no está aquí en las opciones, por default, que me coloque algún mensaje, ¿no? Un error, por ejemplo. Entonces empezaremos con la opción 1. Si es que escoge calcular área, entonces aquí caso 1, tengo que resolver ese ejercicio. Ese ejercicio, como hemos visto inicialmente, lo podría resolver directo, ¿no? Hacer todo esto y pegarlo, ¿no? Y funcionaría. Caso 1, introduce un número, el escáner hace el cálculo, muestra el mensaje y todo eso, ¿no? Pero en nuestro caso no queremos hacer este tipo de programación, queremos utilizar otras clases. Entonces no vamos a aplicar ese método. Haremos de diferente forma. Entonces, como mi fórmula y para resolver esto, todo lo he hecho aquí. Entonces desde aquí iremos accediendo. Primero nos conectaremos o crearemos el objeto si quieren. Haremos ejercicio 1, ejercicio 1 igual nuevo ejercicio 1. ¿Qué más necesitamos? Ya estaría, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué más nos falta? Nos falta ver cómo vamos a solucionar esto. ¿Cómo podemos utilizar, ¿no? Lo normal, bueno, inicialmente es hacer el enlace, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí me está marcando rojo. Me dice de la clase ejercicio 1, aquí está la clase ejercicio 1. Voy a crear un objeto que se llame EJ1, hasta ahí no hay ningún problema. Y le digo que ese objeto que voy a crear, voy a inicializar el constructor de esta clase EJ1 y su constructor no tiene ningún parámetro. Pero en nuestro ejercicio 1, el constructor que hemos creado tiene un parámetro, dice radio. Entonces, a ver, probaremos. Le pondremos un 5, ¿no? Y ya no tengo el error. Entonces, haremos a través del constructor. Entonces, vamos a hacer diferentes variantes. Trabajaremos con el constructor. A través del constructor le asignaremos un valor a radio. Entonces puedo asignarle un 5, pero yo no quiero un 5, ¿no? Antes de eso puedo colocar un mensaje que diga introducir radio, ¿no? Y aquí podemos colocar
radio que sea de tipo doble igual scanner.next doble. Y ya está. Y este radio, con ese radio podríamos inicializar, ¿no? Sería eso una alternativa. Mandarle ese valor por el constructor. Y eso debería llegar aquí, ¿no? Ahora aquí igual, ¿no? Este detallito. Me marca otra vez error. Porque esto es de tipo doble. Y aquí estaba con tipo int. Entonces esto lo corregimos, ¿no? Y ya está. Y el error también aquí ya desaparece. Entonces esa es una primera forma, ¿no? Necesito enviarle el valor del radio para que funcione esto. Entonces puedo enviarle a través del constructor. Podría hacerlo también a través del set, ¿no? Si quiero a través del constructor sería así. Ya tengo, ¿no? Ya le he enviado el valor del radio. Ahora lo único que me tocaría es ejecutar esto. Ya tengo R, directamente ya puedo tener este valor. Entonces podría hacer o ejecutar este método. Aquí haría ej1 punto y calcular área y ya está. Pero esto lo haremos directamente en el mensaje que salga aquí. Podríamos hacer así, ¿no? Incluso podríamos aquí colocarle un mensaje. Y podríamos decirle, por ejemplo, el área es... Podríamos hacer eso, ¿no? Este sería una opción para ejecutar esto, ¿no? Pero no me va a funcionar bien porque esto es de tipo void. Entonces los que son de tipo void me conviene ejecutar esto aquí adentro, directamente aquí, ¿no? Ejecuto y automáticamente voy a tener el valor de A. Solo me faltaría mostrar este valor de A. Entonces para mostrar ese valor podremos utilizar, ahí justo tenemos, creo aquí, este set, o set, este get para recuperar A. Entonces, a ver, probaremos con ese get A. Probaremos con nuestra clase ej1 get A y ya está. Así quedaría el ejercicio resuelto. Esto era simplemente unos menús, el menú que hemos visto, y el que me resuelve el ejercicio estaba dentro del switch y es el caso 1, esto de aquí. ¿Y cómo resuelve? Le digo, bueno, un mensaje que introduzca el radio. Y introducimos, ¿no?, el radio con el escáner, en este caso next doble. ¿Qué más le vamos a hacer? Haré mi enlace. Este valor de radio le enviaré a la clase ejercicio 1.
le envío ese valor y aparte que hago el enlace, ¿no? Al mismo tiempo de hacer el enlace, le envío el valor de radio. Luego ejecuto el método calcular área, que también está en esta clase. Calcula el área y aquí muestro ese resultado, o muestro la variable a si quieren, y hasta ahí ya estaría la opción 1, ¿no? La opción 2, por el momento que solo digo un mensaje, ejercicio 2 por el momento, ¿no? Y por default que nos saque un error, un mensaje que diga error, y ya está, ¿no? A ver, hasta ahí probaremos. Dice calculadora o calcular área, salir, introducir número. Si era un 7, nos sale error. Error, no hay la opción o algo, ¿no? Probaremos otra vez. Si colocamos el 1, nos dice introducir radio. Y podemos colocarle un radio, no sé, un 4. Y nos dice el área es 50.26 y todo esto, ¿no? Entonces funciona. Así podemos resolver nuestros ejercicios. Entonces iremos agregando algunos otros detalles más. No, hasta aquí ya está. Por ejemplo, un detalle sería que otra vez me muestre el menú, ¿no? Porque aquí ya se sale, ¿no? Entonces podríamos agregarle algunas opciones más por ahí. Por ejemplo, podríamos de repente hacerle un do. Y todo esto que esté en un while. Y si es que el número que he introducido es mayor o igual a 1 y ese número es menor o igual a 1. Incluso hasta 2 podríamos colocarle, ¿no? Y podríamos, para que no tener problemas, hacer que el número empiece en 0 y esto lo vamos a quitar. Le pondremos 1, solo es un ejercicio, ¿no? Y ya está. A ver, probaremos. Hasta ahí. Simplemente aquí le voy a agregar esto más. Número igual a 1. Veremos. Si introduzco 1, introducir el radio, dice, ¿no? Otra vez haremos, a ver, con 4. El área es 50.26 y otra vez sale el menú, ¿no? Calcular el área, otra vez la opción 1. Radio 10. Y me saca 314. Y otra vez el menú, ¿no? Y si introducimos un 2, termina el programa, ¿no? ¿Qué más nos faltaría? Y ya está casi listo hasta ahí, ¿no? De repente algunos detallitos por aquí para que se vea mejor. Entonces ahora probaremos con un ejercicio más. A ver, antes, hasta ahí, ¿alguna duda o algo que no esté muy claro por ahí?
Entonces agregaremos un ejercicio más. Por ejemplo, haremos este otro. Pedir dos números y decir si son iguales o no. Entonces esto haremos. Y esto haremos en el ejercicio 2. Aquí. Pedir dos números, ver si son iguales o no. Entonces empezaremos igual. Su atributo y su método. Variables. Dice dos números, entonces podría colocar un num1 número 1 y que sea número 2. ¿Qué más necesito? Verificar si son iguales o no. No hago mucho cálculo, ¿no? Pero igual puedo crearme un método por aquí. Este es público, que también sea void. Le llamaremos verificar números. Y en este caso aquí le mandaremos int x, por ejemplo, int y. Y aquí adentro que haga esa comparación. Haremos que num1 sea igual a x, num2 sea y tengo que comparar. Num1 es igual a num2 if así. No, es todo lo que me dice, ¿no? Pedir dos números, voy a tener el num1 y el num2 y verificar o decir si son iguales o no. Si número 1 es igual a número 2. Entonces el resultado, a ver, probaremos. Podría colocar un string. Private string res. Y aquí, esa variable string. Res, ¿no? Iguales. El C y aquí que diga res no iguales. Y ya está. Ese sería nuestro ejercicio. Necesito dos números enteros y en este método void voy a comparar esos números. Si son iguales, la variable res le voy a colocar este mensaje y si no, le coloco este otro mensaje, no iguales. Y ya está. Y además aquí vamos a aplicar un... A ver, aquí que hemos utilizado. Hemos utilizado el get, el set. Haremos que no sea... o lo dejaremos así, para no complicarnos. Con esto ya me resuelve el ejercicio. O bueno, debería, ¿no?
¿Qué más nos falta? Desde aquí. Entonces haremos lo mismo. El ejercicio 2 que va a hacer es comparar números. Y necesito introducir dos números. Entonces colocaré int, le pondremos número 1, que se iguala el escáner, y next int, comparar dos números, ¿no? Y aquí otro mensaje que diga introducir primer número. Y vamos a repetir esto para el segundo número. Introducir segundo número. Ya tengo los dos números. Ahora me conectaré con esa clase. Le enviaré estos dos números, ¿no? Ejercicio 2, ejercicio 2, nuevo, ejercicio 2. Y ya está. Y he hecho mi enlace. Estoy utilizando el constructor por defecto, que no tiene nada. Entonces aquí no hay el constructor. Entonces por defecto asume que no tiene nada y utilizo ese, ¿no? Ya tengo el enlace. Ahora puedo ejecutar este método. Verificar números, y necesito dos valores, ¿no? Regresaremos aquí y vamos a colocar aquí ejercicio 2 punto, y aquí está, ¿no? Verificar números, y voy a utilizar num1 y num2. Ya está. Le estoy enviando num1 y num2 al método verificar números. Viene aquí, asigna sus valores, hace los cálculos que necesita hacer, y mi resultado está en esta variable. Entonces podría ser, me falta mostrar, ¿no? Ese resultado. Tendríamos que colocar algo así. Si quieren directo, ¿no? Resultado le pondremos. Resultado. Necesito mostrar esta variable. Res. Res es privado, no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo hago para ver ese resultado? Entonces, regresaremos aquí, y como en el anterior caso, crearemos un getter del resultado. Y ahí está, ya tengo getRes, y me va a devolver ese resultado. Y aquí ya puedo llamar ej2.getRes, y ya está, ¿no? Caso 1, caso 2, aquí le falta agregar. Le pondremos el caso 2, es comparar números, la opción 3 que sea salir. Opción 1, opción 2, número 1, número 2. Probaremos si funciona. Tengo calcular área, comparar números, salir. Probaremos comparar números.
Dice comparar números, introducir primer número. 7, introducir segundo número, 7. Me dice resultado iguales. Y otra vez el menú, ¿no? Calcular área, comparar números, salir. Probaremos otra vez. Comparar números, opción 2. Primer número 8, segundo número 9. Resultado no iguales. Y otra vez el menú. Ahí me falta, ¿no? De la opción 3 corregir esto. Si es que es opción 3, debería salirse, ¿no? Pero ya son detalles menores. Entonces, así podemos ir resolviendo nuestros ejercicios. El ejercicio 1, el ejercicio 2, ¿no? Y estos ejercicios están resueltos aquí, ¿no? Y son sencillitos, ¿no? Por ejemplo, para el área simplemente es esto. Para verificar los números solo es esto, ¿no? Y podríamos agregarle un ejercicio más. A ver, probaremos. Le agregaremos uno más. Le agregaremos, a ver, esto no, esto no. Podríamos colocar uno sencillo por aquí para no extendernos. A ver, intentaremos este. Este que creo que también ya hemos hecho. Leer un número y mostrar su cuadrado. Veremos cómo podríamos resolver esto en el ejercicio 3. A ver, ya está. Y como de costumbre, le vamos a colocar atributos, le vamos a colocar métodos. Ahora sí, dice, ¿no? Leer un número y mostrar su cuadrado. Nada más. La diferencia es que tiene que repetir este proceso hasta que se introduzca un número negativo. Entonces lo que me conviene aquí es simplemente calcular esto. Leer un número y mostrar su cuadrado, nada más, ¿no? Entonces haré doble y que sea número. Nada más. Y otro doble que sea cuadrado o resultado, res. Y esta, ¿no? Necesito el número y necesito su resultado. Ahora en los métodos podríamos hacer público y que sea doble y que sea calcular cuadrado esto está mal. Ahora sí. Y necesito return res. Ya está, ¿no? Y mi formulita, ¿qué va a ser? Resultado tiene que ser igual a número por número. Y ya está, ¿no? Necesito el número y necesito devolver ese resultado, que es el cuadrado de esto, ¿no? Y ya está.
Y además aquí le agregaré esto de aquí, ¿no? El valor del número, cómo voy a asignarle. En este caso utilizaremos la herramienta aquí, le hago clic derecho, insertar código, ahora utilizaremos este setter y el número, generar, y directamente me crea el método void setNum para asignarle un valor a la variable num, y con ese valor ya va a poder hacer el cálculo, ¿no? Entonces así quedaría nuestro ejercicio. ¿Qué más nos falta? Nada más, ¿no? Esto de repetir el proceso lo haremos en el otro lado, en el principal, aquí. Entonces aquí agregaremos la otra opción, opción 3, que diga cuadrado de un número. Y ya está, caso 1, caso 2, me falta el caso 3. Caso 3 y termina aquí. Haré el caso 3. El caso 3 dice calcular el cuadrado de un número y necesitamos introducir un número. Entonces haremos otra vez introducir número y haremos con que sea int número, que sea igual a scanner punto next int, y ya está. Introducimos el número. Ahora necesitamos hacer el cálculo. Necesito calcular esto, pero directamente no voy a poder porque no sé cuánto vale num. Entonces utilizaré este setNum. Entonces haremos haremos primero el enlace ejercicio 3 ej3 igual nuevo ej3, ejercicio 3 setNum, este de aquí. Y además era doble, ¿no? Esto es doble. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ejecutar el método setNum del ejercicio 3. Ejercicio 3, setNum, ejecutamos esto. Para que funcione necesito algún valor, ¿no? Un parámetro. Y justamente aquí le envío la variable número, que es el que introduzco, ¿no? Y ese valor lo asigna a la variable num que está en esta clase. Ahora sí puedo llamar a calculadora o calcular cuadrado para que me haga este cálculo, y es más, que me devuelva el resultado. Entonces podríamos colocar mi resultado va a ser igual ejercicio 3 calcular cuadrado, y ya está, ¿no? Y podríamos imprimir ese resultado. Imprimir res, si quieren con mensaje más, ¿no? El cuadrado es
y concatenamos con res. Y hasta ahí está. Entra a la opción 3, introduce el número, hace el cálculo y muestra el resultado. ¿Qué nos faltaría aquí? Nos falta esto, ¿no? Repetir ese proceso hasta que se introduzca un número negativo. Nos falta este while, ¿no? Y nada más. Entonces esto, para acelerar, lo vamos a copiar y regresamos aquí. Entonces haremos eso aquí. Si el número es mayor a 0, o incluso con un do while sería mejor, ¿no? Para que no tengamos problemas. Desde aquí le haremos un do y hasta aquí. Y podríamos verificar si es que el número es mayor a 0, que repita otra vez, ¿no? Y aquí vamos a corregir número que empiece en 0. Esto también está mal. Ahora sí, ¿no? Ya está. Hasta ahí. Está casi listo, ¿no? Un do y un while. Si el número es mayor a 0, va a repetir. Pero la primera vez. Si la primera vez es negativo, igual me va a calcular, ¿no? Entonces eso podríamos corregir en algún lugar. Podríamos corregir, hacerlo un poco más largo. Podríamos hacer un if si el número es mayor a 0. Ahora sí, si el número es mayor a 0, que haga esto. Lo haremos así, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ya está, ¿no? Probaremos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es más, nos falta todavía corregir aquí abajo. Lo agregaremos hasta 3, a ver, por el momento. Detenemos y otra vez. A ver si está bien. Introducir número, la opción 3. Calcular el cuadrado de un número. Introducir número. A ver, le pondremos 5. El cuadrado es 25. Parece que está bien. Ahora dice introducir número. Otra vez, ¿no? 6. Me sale 36. Y probaremos con un menos 5. Menos 5 ya no hace nada. Y otra vez nos sale el menú principal. Entonces de esa manera podemos ir
resolviendo nuestros ejercicios. ¿Qué más nos faltaría aquí? Le agregaremos la opción 4 de salir, algunas alternativas. Y eso vendría aquí abajo. Esto lo vamos a recorrer un poco más. Aquí. En caso que sea 4. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que salirse de esto, ¿no? Entonces haré que num sea 4 podría ser. ¿Y qué más necesitamos? Break. Y ya está. A ver, probaremos hasta ahí. Y a ver si es opción 5. Opción 5 nos sale error. 9, error. A ver, 4. Y se sale, ¿no? Entonces este ejercicio ya está resuelto. Entonces ya tenemos resuelto esto. Desde la clase principal, dependiendo al ejercicio que yo quiera resolver, ingreso un número y la solución, o me ayudo en la solución en otras clases, ¿no? Accedo a otra clase, le envío los números que sean necesarios, hace el cálculo necesario y recupero ese resultado y lo muestro, ¿no? Todo a través del principal y mediante los objetos, si quiero el ejercicio 2 o el ejercicio 3. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Un pequeño menú y de acuerdo a ese menú y a través de un switch verificamos qué opción quiere resolver. Quiere el 1, el 2, el 3 o el 4. Esto lo haremos así para que sea más interesante, ¿no? Y de acuerdo a la opción que elija puede hacer su enlace con esa clase, ¿no? En este caso con el ejercicio 1, aquí con el ejercicio 2, aquí con el ejercicio 3 y hace las opciones que necesite, ¿no? Y cada clase, por ejemplo, este calculaba el área, simplemente su código es esto y sus dos atributos. Aquí también, ¿no? Sus atributos y su método. Ahora hemos visto diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, utilizar el método get, en este caso que es de tipo string, por ejemplo. Utilizar un método que necesita parámetros. O utilizar el método set y asignarle un valor, ¿no? Y esto en realidad debería ser privado, ¿no? Para que tenga sentido. Ahora sí, ¿no? ¿Qué más nos falta? Y con eso ya está resuelto esto, ¿no? A ver, regresaremos por aquí. Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? No hay dudas, nada, cero. Podemos hacer la primera práctica entonces. Entonces haremos la primera práctica. Como hemos quedado una semana. Si hoy día les entrego a la siguiente semana para lunes 30. La primera práctica que sea justamente esto. Haremos esto. Esto que sea la práctica, pero pues haremos estas cosas, esto de aquí y esto de aquí, y le pondremos esto un poco por aquí
y le cambiaremos que sea nuestra práctica 1 y necesitamos cambiar esto. Haremos este mismo, el menú principal, 3 ejercicios, ejercicio 1, 2 y 3, la opción salir, que escoja un número, lo que hemos hecho, ¿no? Lo mismo. La diferencia va a ser qué ejercicios vamos a resolver. Entonces, eso veremos de aquí. Por ejemplo, que sea el... A esto creo que ya hemos hecho. Haremos el 11. Y lo marcaremos con rojo, que sea el ejercicio el 11. ¿Cuál más? Pedir 15 números y escribir la suma total. Y este está muy cortito. Y ya. Como estamos empezando con esto, haremos el 12. Este que sea el 12, el ejercicio 12. Y veremos uno más. O uno que no esté resuelto por aquí. Si es que hay. Esto no. Esto tampoco. El 19, igual está su solución por ahí. Y eso le agregaremos aquí. El 10 y 9. Ya está. Y esto es para... Le pondremos aquí. Esto es para lunes 30 de agosto. Esta es la práctica. Hacer este ejercicio, tener un menú principal, una clase principal y unas clases secundarias, o le pueden colocar el nombre, ¿no? Clase, ejercicio 11, ejercicio 12, ejercicio 19. Y como hemos hecho hoy día ese ejercicio, entonces lo mismo, ¿no? Que tenga el menú y desde el menú pueda acceder a cada uno de estos ejercicios. Que tenga su opción de salir, ¿no? Si quiere el ejercicio 11, accede a esta clase y le envía información, hace el cálculo, recupera, hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Justamente lo que hemos hecho hoy día. Lo único que estamos cambiando son los ejercicios. Haremos el 11, el 12 y el 19 de esta presentación que dice guía de ejercicios. ¿Listo? Entonces haremos, o bueno, ese que sea nuestra práctica número 1. ¿Alguna duda respecto a esa práctica? Es lo mismo que hemos hecho hoy día, así que no creo que tengan mucho problema. Está bien, licenciada. Bien, entonces ya tienen de qué se trata la práctica. Ya saben qué ejercicios van a resolver, el formato, cómo van a hacer. Ahora, cómo van a presentar. ¿Cómo vamos a presentar? Asumiremos que este era el ejercicio, ¿no? Necesito que esté con sus datos.
Por ejemplo, ahorita esto dice ejercicio C. Necesito cambiar el nombre al proyecto. No va a ser ejercicio C. Necesito que todos los trabajos que presentemos vaya con sus datos personales. En este caso, por ejemplo, en mi caso sería apellido, sería así. Estos serían mis datos. Pero necesito, aparte de eso, que diga aquí P1. Y vamos a cambiar todo. He tenido algunos problemitas por ahí. No es esto, es esto. Bueno, tendría que crear otra vez, no me deja, ¿no? Necesito, haremos uno nuevo. Java aplicaciones. Java aplicaciones, el nombre, justo este nombre de proyecto. Necesito que vaya en este formato. Y ya está. Que vaya con sus datos personales, su apellido paterno, el materno y el nombre. Pero antes de eso que diga P1, porque es la práctica 1. ¿No? Si en algún momento hacemos la práctica 2, que diga P2. Si es P3, P3, P4, ¿no? Y aquí adentro estaría toda mi solución, ¿no? De repente tiene, no sé, el ejercicio 11. De repente está el ejercicio 12. Está el ejercicio 19. Está el principal y todo eso, ¿no? A ver si este me deja. Y este era el principal. Y ya está, ¿no? Algo así quedaría su proyecto. El principal, el 11, el 12 y el 19, ¿no? Y con sus datos. Ahora lo que yo necesito es que este archivito me lo envíen. ¿Y cómo me van a enviar ese archivo? Eso vamos a ir a la carpeta donde se ha guardado. En mi caso, si no me equivoco, está en documentos y NetBeans Projects. Y justamente aquí está, ¿no? Dice P1 y mis datos personales. Aquí también el proyecto está P1. El que hemos hecho, ejercicio C, por ejemplo, está aquí, ¿no? Este es el que necesito, ¿no? Va a estar así y con sus datos. Y esto lo comprimen. Le hacen clic derecho y esto ya saben, ¿no? Y agregan, ¿no? A un archivo comprimido. Y ya está. O si quieren a un zip. Comprimido en zip. No, cualquiera de los dos. Si es RAR o es zip, cualquiera. Y este archivito es el que me van a presentar. Ahora, esto, ¿dónde van a presentar? Eso lo vamos a hacer en Classroom, aquí. Así como la primera vez hemos llenado este formulario para que introduzcan sus datos y todo eso, lo mismo va a ser para las prácticas. Les voy a colocar práctica 1, ¿no? Van a colocar sus datos y por aquí va a decir subir el archivo. Y suben este archivito, ¿no? Su práctica. Tiene que estar con sus datos por si acaso. Desde la carpeta el proyecto también. Porque a veces resulta que este es el ejercicio. Lo comprimen.
y aquí le cambian el nombre. No parecería que ya está bien, ¿no? O de repente esta ya era la práctica 2. No parecería que está bien, pero en realidad aquí adentro lo que tiene es ejercicio C y ya no está con su nombre, ¿no? Entonces necesito que desde el proyecto, al momento de crear el proyecto, ya para presentar, esté con sus datos y dependiendo a la práctica, ¿no? Si es práctica 1, P1, cuando sea 2, que sea P2 y así, ¿no? Vamos a ir cambiando. ¿Qué más necesitamos hasta ahí? Esto ya está. Y ya está. ¿Alguna duda para la presentación? ¿O está claro? No hay dudas. Este ejercicio de aquí, que hemos hecho hoy día como ejemplo, para que tengan como guía, esto les voy a copiar y va a estar por aquí, ¿no? En la clase de hoy día. Por aquí se va a agregar. ¿Listo? Entonces eso igual vamos a ir viendo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta ahí? No hay dudas. Ya tienen el ejercicio, ese ejemplo que hemos hecho. ¿Alguna duda más que tengan por ahí? ¿Todo está claro? Bien, si todo está claro, avanzaremos. Entonces esto ya está, ¿no? Continuaremos con otros temitas más. En esto de programación orientada a objetos, vamos a tener otras herramientas más, aparte de los que ya hemos visto, de hacer los atributos, de hacer los métodos sobrecargados, el constructor, el getter, el setter y todo eso. Todavía tenemos unas cuantas herramientas más, en realidad hay muchas herramientas. Y en este caso vamos a ver un poco el tema de herencia y que está muy relacionado a polimorfismo. Entonces son otras herramientas más que nos ayudan a resolver nuestros ejercicios, aunque no son muy utilizados, ¿no? Pero igual lo vamos a ver de manera rápida esto. La herencia es cuando tenemos una clase, le llamaremos ahora clase padre, por ejemplo, como es tema de herencia, tiene que heredarle algo a sus hijos. Entonces hablamos de una primera clase y una clase hijo, que va a ser la herencia. ¿Cuál es la característica al hacer este tipo de clases? Una clase que es herencia. Lo más relevante es que cuando es herencia, esta clase tiene los mismos atributos del padre. Si dice el padre tenía un atributo A o un atributo B, la clase hijo o la clase que es herencia, la clase herencia, también tiene esos mismos atributos. Si tenía métodos X, Y,
también va a tener su método XY. La diferencia de la herencia: el hijo tiene alguna otra característica más. Por ejemplo, puede tener un atributo C, un atributo extra, un método C, un método extra. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de herencia, podríamos decir que es la misma clase, pero con un atributo extra, ¿no? Un método extra, el que es herencia. Entonces tiene lo mismo de la clase original, tiene lo mismo, más algunas otras características, ¿no? Por ejemplo, si tendría una clase principal, lo llamaremos, una clase padre como está aquí, podría ser la clase facultad, por ejemplo. Y en esta, mi clase facultad, podríamos tener alguno de sus atributos, que sea docentes, estudiantes. Pero si es que estoy hablando de una clase hijo, una herencia, en este caso ya, bueno, como aquí decía, no tiene los mismos atributos. Aquí ya puedo estar hablando ya no de una facultad, aquí ya puedo hablar de una carrera, que tiene lo mismo, tiene docentes y también tiene estudiantes. En facultad puedo tener lista de docentes, lista de estudiantes. En carrera lo mismo, lista de docentes, lista de estudiantes. Pero la diferencia, como este es el hijo, este tendría de repente una lista de docentes investigadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo extra que tiene. Y que tiene, bueno, tiene esto mismo, ¿no? Tiene los mismos docentes, los mismos estudiantes y aparte tiene investigadores, por ejemplo. Lo mismo podría ser en esto de una persona, por ejemplo, una clase padre que sea persona, que necesito en atributos nombre y edad, una variable nombre y una variable edad. Una clase hijo, una clase herencia sería la clase estudiante, que también tiene nombre, que también tiene edad, que tiene lo mismo que una persona, ¿no? Nombre y edad. Pero en este caso le estoy agregando nota, ¿no? Que aparte que tenga un estudiante va a tener un nombre, su edad y su nota o su promedio si quieren, ¿no? Entonces de eso se trata esto de herencia, de tener los mismos atributos y métodos que otra clase y aparte que tenga sus propios métodos y atributos, ¿no? Que corresponden a esta clase. Por ejemplo, en esta clase estudiante, un atributo propio del estudiante va a ser la nota, ¿no? Pero nombre y edad podrían ser de una clase persona. Entonces, como esto es común aquí y esto es común aquí, esta clase estudiante puede ser una herencia de persona. No, para eso utilizamos. Y algo relacionado a esto es el polimorfismo. Es justamente parte de esto, de tener una clase principal, una clase padre si quieren, y tener las clases hijos, que hemos visto que son herencias. Entonces, para ver un poco de esto de polimorfismo, la idea es, por ejemplo, tener una clase que sea carrera. Podríamos tener en la facultad, no tenemos varias carreras, entonces podríamos tener una clase que diga carrera, que tenga sus atributos, por ejemplo, docentes, materias, y sus métodos, ¿no? Por ejemplo, marcar tarjeta, ¿qué más podríamos hacer, no? El registro de asistencia, por ejemplo, ¿no? Eso tendría como clase padre, la carrera. Ahora, las clases hijos, que aparte que son herencias, van a tener lo mismo. Por ejemplo, una clase hijo sería química, ¿no? Aquí estoy hablando de carreras, aquí estoy hablando de, bueno, aquí de manera general, ¿no?
¿Qué es lo que tiene en realidad? Aquí sería lo que hay en la facultad. Aquí ya sería lo que hay en la carrera. Por ejemplo, en química. Va a tener lo mismo que la facultad, ¿no? Tiene lo mismo de docentes, lo mismo de materias, de repente lo mismo, un método de registro de asistencia, lo mismo va a tener, ¿no? Pero ¿qué le va a ser diferente a química de carrera, por ejemplo? Aquí podría agregarle un nuevo atributo y que diga el número de estudiantes o la cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces este dato va a ser algo muy particular de esta clase, que es química, ¿no? De la carrera química, por ejemplo. Entonces número de estudiantes es algo muy propio de esto, ¿no? Pero los demás atributos, los demás métodos son los mismos que tiene aquí, ¿no? El docente que está aquí en química al final igual pertenece al docente en la facultad. Entonces lo mismo. Lo que va a ser diferente es que esto va a tener el número de estudiantes que corresponde a química, ¿no? Entonces, al hacer eso, justamente es una herencia. Tiene lo mismo de aquí, tiene lo mismo de docente, lo mismo de materia, pero este tiene algo extra, número de estudiantes. Entonces ahí se convierte en una herencia. Ahora, cuando ya es polimorfismo, resulta que no solo hereda a uno, puede heredar a varios, como en este caso, ¿no? El primer heredero lo llamaremos que es química, el segundo que sea electricidad. No, es lo mismo que el padre, ¿no? Tiene docentes, tiene materias y todo eso, pero este ya es otro. Este era químico, química, y esto ya es electricidad, ¿no? Y esto mismo de aquí, ¿no? Este tenía número de estudiantes para química, supongamos son 500, entonces 500. Electricidad de repente son 400, entonces estos son valores ya propios para aquí, ¿no? U otros atributos que podría ir utilizando. Entonces a eso se refiere polimorfismo. Podría ir cambiando la clase, ¿no? Dependiendo a mis características. Esta clase que era carrera podría convertirse en química, podría cambiarse a electricidad, podría cambiarse a electromecánica, a diferentes, ¿no? Todo eso a través de herencias. Entonces es la característica más esencial de todo esto, al hacer polimorfismo o al hacer herencia, ¿no? Esto de tener polimorfismo, tener herencia, que es muy similar. ¿Cuál es su ventaja de eso? Esto de aquí. Como comparten los mismos atributos o los mismos métodos, o tienen los mismos métodos o mismos atributos, entonces hay esa ventaja, lo llamaremos, al momento de utilizar o al momento de crear objetos de repente, ¿no? Entonces ya no voy a necesitar crear una clase de cero otra vez, ¿no? Como ya hay el original, hago simplemente su herencia o hago simplemente un polimorfismo. Y ya no necesito volver a crear todo de cero, ¿no? Entonces esa es la herramienta, ¿no? Para no volver a hacer esto otra vez. Porque lo más fácil que se nos vendría es, tengo una clase, me creo otra clase, ¿no? De cero, ¿no? Otra vez lo creo todo con todos sus componentes. Pero para no volver a repetir, si esto es lo mismo, para no volver a repetir, es mejor hacerle una herencia. Así no repito otra vez lo mismo. Y además, si son muy similares, entran a un mismo grupo, puedo aplicar polimorfismo, que es al final la herencia, ¿no? Y el mismo concepto, ¿no? Si tengo los mismos atributos, los mismos métodos, para no volver a escribir, no repetir otra vez lo mismo, entonces simplemente ya lo utilizo desde aquí, ¿no? Entonces ese es de manera general su concepto. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar? Por el tiempo.
Esto les voy a dejar a ustedes para que lo analicen un poco y hagan la prueba. Está el código aquí. Pero les voy a explicar de grandes rasgos cómo está hecho esto. Tengo la clase principal. La clase, lo haremos con este. La clase principal, ¿no? Lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Luego tengo estas otras clases. Tengo una clase carrera, tengo una clase química y una electricidad. Bueno, aquí estamos todavía. Aquí todavía me faltaría el principal, ¿no? Tendría la clase carrera, química, electricidad y otras carreras, ¿no? Esas clases lo tengo aquí. Con el principal no hay mucho problema, ¿no? Este es el que se ejecuta y desde aquí voy a hacer mis operaciones. Lo que me interesa es analizar estas clases, carrera, química, electricidad, esto de aquí. Por ejemplo, carrera, este de aquí. ¿Cómo es la clase padre? Entonces es una clase normal, común y corriente, como siempre lo hemos hecho. Público, clase carrera, público, clase ejercicio 1, ejercicio 2, lo que hemos hecho, ¿no? Tenían sus atributos, sus métodos y todo eso, ¿no? Tiene un string nombre, materia, son privados. Tiene sus métodos, el método carrera, el método getNombre, el método getNombre materia, otro método que es de tipo void, resultado. Si se fijan es lo que hemos hecho. No cambia nada. ¿Dónde está la diferencia? En estos de aquí, estos que están aquí abajo. La clase carrera ya hemos visto, es una clase común y corriente, lo que siempre hemos hecho. La diferencia es en los hijos, en las clases hijos, estos de aquí abajo, o los que son herederos. La diferencia está aquí, al momento de crear la clase. Normalmente se crea, ¿no? Public class, por ejemplo, química, llave y todo eso, ¿no? Pero para que sea herencia, aquí le escribo este codiguito que diga extends carrera. Y con esto ya le estoy diciendo que esta clase química, su padre es carrera, o es una herencia, si quieren, de carrera. No justamente este detallito. Este química es, bueno, su padre de esto es carrera, ¿no? Algo así está esto. Entonces, para hacer herencia, o para decirle que es heredero, necesito aumentarle este código, extends carrera. A ver, veremos por aquí. Este mismo proyecto que hemos hecho. Teníamos el principal, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Puedo crearme uno más. Le haremos herencia, le llamaremos, herencia 1. ¿No? Al crear, si se fijan, hemos creado una clase normal, ¿no? Público, clase, herencia 1. Pero necesito que realmente sea una herencia. Y del ejercicio 1. Entonces, como dice aquí, necesito colocarle extends y el nombre de la clase, padre. Supongamos EJ1. Así tendría que colocar, ¿no? Tengo que agregarle eso, extends y J1. Y empiezo a crear, ¿no? Entonces ese es el detallito. Con eso ya le digo que es herencia. Y no hay algún momento que yo le diga que es polimorfismos. En realidad esto de polimorfismo es al momento de utilizar estas clases. Si hay muchas herencias, entonces se llama polimorfismo. Lo diremos así, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir creando.
¿no? Y lo mismo puedo tener aquí, otra clase, que es electricidad, ¿no? Uno era química, el otro es electricidad. Es otra clase, pero aquí dice igual extends, carrera. Entonces es lo mismo. Esta clase electricidad es una herencia, ¿no? Ahora, dentro de esas herencias puedo hacer lo mismo. Tener atributos, tener métodos, todo lo que siempre tenía, ¿no? Un atributo, número de estudiantes, justamente este detallito, ¿no? Ya no le estoy colocando atributo docente y materia. Solo le he puesto número de estudiantes, lo que le falta. Los otros atributos de nombre del docente y nombre de la materia y todo esto, de docente y materia, ya no necesito declararlo aquí. Si lo declaro sería ser de cero otra clase. Ya no necesito declararlo, porque esos dos atributos que me faltan no están aquí, en realidad están en carrera. Entonces vamos a regresar a carrera y aquí está, ¿no? Nombre del docente y nombre de la materia. Esos atributos están aquí. Y si esto mismo necesito en la herencia, ya no necesito escribirlo aquí otra vez. Simplemente le digo extends carrera. Y eso equivale a que ya puedo utilizar lo que el padre tiene. Tiene estos atributos, puedo utilizar. Tiene estos métodos, lo puedo utilizar. Como soy el heredero, puedo utilizar esto. Me corresponde, ¿no? Algo así sería. Me corresponde, soy heredero, así que utilizo. Y además puedo crearme mis propias variables, mis propios atributos. O mis propios métodos puedo crearme también. O mis propios métodos constructores, lo que sea, ¿no? Entonces, de eso se trata. Lo mismo ha pasado aquí. Otra clase electricidad solo tiene esta variable número materias. Pero nombre docente, nombre materia y todo eso ya no está aquí. Eso está en carrera. Ya no necesito escribirlo. Como es herencia, directamente ya está declarado. Aquí ya está declarado, así que no necesito volver a declarar aquí. Y en sus constructores ya no hay mucho problema, ¿no? Puedo pedirle diferentes nombres y todo eso. Una pequeña diferencia de repente es esto de aquí. Por ejemplo, en el constructor, cuando necesitaba asignar algún número, alguna variable y todo eso, en sus parámetros podría colocar, ¿no? Que sea de tipo int y ese valor asignarle a esta variable que está aquí. Pero ¿qué pasa con las variables que ya no están aquí? Como esto es herencia, simplemente hago esto de super. Le digo estas variables que también me están mandando, nombre docente, nombre materia y todo eso, no los estoy asignando aquí, porque aquí la variable no está. Entonces digo, estas variables lo llevo al original o a la clase padre. Este valor lo asigno a esta variable que está aquí. Estos otros valores también tengo que asignarles a alguna variable, pero no están aquí, están en la clase padre. Entonces para enviarle a esa clase le voy a colocar super. Y estas dos variables en realidad se van a ir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, aquí van a llegar y aquí se va a almacenar esos valores. ¿No? Algo de diferencia por ahí que van a encontrar. ¿Qué más vamos a tener por ahí? Esto es lo mismo. Esto de aquí abajo. Esto es público void resultado. Electricidad también tiene lo mismo. Tiene el mismo nombre. Tiene todo lo mismo. El método es lo mismo. El método de química
y el método de electricidad dice lo mismo, pero de repente hace diferentes cosas, ¿no? Puede hacer diferentes cosas. Pero cuando tiene el mismo nombre, justamente ahí vamos con el polimorfismo. Puede tener el método, bueno, el nombre, ¿no? Método C, aquí también podría ser método C, pero sus acciones un poco diferentes. A eso hace referencia un poco esto también de polimorfismo. Si bien son copias del original, tiene algunos atributos extras, puede tener métodos iguales, pero igual hacer cosas diferentes. No como en este caso, puede imprimir otra cosa, ¿no? Y esto, justamente en el original también podría tener el mismo método, ¿no? El original que diga resultado y las herencias también con los mismos métodos, los mismos nombres, pero hacen cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí también va un poco de polimorfismo. ¿Qué más necesito? Entonces de esa manera puedo ir creando. Puedo crear las herencias de un principal. Puedo recuperar o asignar sus valores. Con super creo la herencia con extends. Puedo tener los métodos con los mismos nombres, pero que haga cosas diferentes. Y al momento de utilizar, ya en la clase principal, al momento de utilizar todo lo que hemos creado, podríamos hacer de repente esto, ¿no? Crear los objetos. Podría ser una alternativa, hacer de tipo vector, crear objetos de tipo vector. Y esta es un poco esa diferencia. Puedo crear ese objeto de la clase carrera, por ejemplo. Solo estoy creando el objeto para este. No estoy creando de este, tampoco estoy creando de este. Solo creo, ¿dónde estamos? Aquí, solo creo de la carrera. Pero como los demás son herencias, la forma de acceder a los otros es a partir de ese objeto volver a crear. Es como crear dos veces, ¿no? Normalmente creábamos esto, ¿no? Carrera, carrera igual nuevo carrera, ¿no? Ejercicio 1, EJ1, nuevo EJ1, lo que siempre hemos hecho. Pero cuando ya estamos con esto de herencias, sobre esto que he creado, por ejemplo, datos, dice, ¿no? Carrera, datos, carrera. Sobre esto de datos puedo crear otra vez. Sobre esto creo otro más, pero ya estoy accediendo a carrera. Puedo acceder a química, puedo acceder a electricidad. Esas son un poco las diferencias al momento de ir utilizando. Directamente puedo trabajar con el constructor, asignarle valores o hacer operaciones. Ya todo lo que hemos visto puedo repetir. Aquí la diferencia es hacer la herencia. No es necesario volver a repetir los atributos. ¿No? Directamente trabaja con el otro. Puedo tener métodos iguales que hagan diferentes cosas. Y la forma de acceder a esas clases es como hacer una doble creación, ¿no? Primero creo el objeto con el principal y a partir de ese principal puedo sacar otros objetos, ¿no? Ya específicos para cada uno de estos, ¿no? Esa es la diferencia que tiene. ¿Listo? Entonces esto les dejo aquí el codiguito para que vayan probando qué tal resulta y cómo va. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Bueno, ya estamos casi a la mitad para el primer parcial. Los ejercicios que estamos haciendo. A ver, ¿dónde estamos? Estos ejercicios, ¿no?
no se ve tan bien aquí, ¿no? No es muy amigable este entorno. Así que esto vamos a ir cambiando un poco. Lo vamos a hacer gráfico, porque así no es muy atractivo. Es una forma muy antigua de resolver las cosas. Nada bonito, ¿no? Entonces, ya desde la siguiente clase trataremos de hacer lo mismo que estamos haciendo, pero ya de forma gráfica, agregando algún botón, algún cuadros de textos y todo eso, para que no quede así. ¿Listo? Pero lo único en realidad que va a cambiar de repente es las ventanas principales, ¿no? Pero estas clases donde resolvemos los ejercicios, estos de aquí, se van a mantener, ¿no? Vas a seguir teniendo la misma estructura y todo eso. Lo único que vamos a cambiar es estos entornos, ¿no? Por el momento lo hemos hecho así. Ya desde la siguiente lo haremos de forma gráfica, colocando botones y todo eso. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, si no hay comentarios, no hay dudas, no hay nada, entonces continuaremos la siguiente clase. Entonces nos vemos la siguiente. Gracias.